Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White, capítulo 15. Reformadores ingleses posteriores. Al mismo tiempo que Lutero abría al pueblo de Alemania la Biblia, que hasta entonces le había quedado cerrada, Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino que contenía muchos errores. Este no había sido nunca impreso, y el costo de las copias manuscritas era tan crecido que fuera de los ricos y de los nobles, pocos eran los que podían proporcionárselos, sin contar que la Iglesia los proscribía terminantemente, teniendo por esto una circulación muy escasa. En el año 1516, o sea, un año antes de que aparecieran las tesis de Lutero, había publicado Erasmo su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era esta la primera vez que la palabra de Dios era impresa en el idioma original. En esta obra muchos de los errores de que adolecían las versiones más antiguas fueron corregidos, y el sentido de la escritura era expresado con más claridad. Muchos de las clases educadas fueron guiados por ella a un conocimiento mejor de la verdad, y ella fue la que dio poderoso impulso a la obra de la reforma. Pero el vulgo permanecía aún apartado en su gran mayoría de la palabra de Dios. Fue Tyndale quien completó la obra de Wycliffe, dando a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Dado al estudio y sincero investigador de la verdad, había recibido el Evangelio por medio del testamento griego de Erasmo. Expuso sus convicciones sin temor alguno, insistiendo en que todas las doctrinas tienen que ser probadas por las Santas Escrituras. A la pretensión papista de que la Iglesia había dado la Biblia y de que solo la Iglesia podía explicarla, contestaba Tyndale: ¿sabéis quién enseñó a las águilas a buscarse su presa? Ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra. Lejos de habernos dado vosotros las Santas Escrituras, nos las habéis escondido de nuestra vista, y sois vosotros los que quemáis a los que las escudriñan. Y si pudierais, quemaríais también las mismas Escrituras. La predicación de Tyndale despertó mucho interés y numerosas personas aceptaron la verdad, pero los sacerdotes andaban alerta y no bien se hubo alejado del campo de sus trabajos cuando ellos, valiéndose de amenazas y de engaños, se esforzaron en destruir su obra, y con éxito muchas veces. «Ay», decía él, «¿qué hacer? Mientras que yo siembro en un punto, el enemigo destruye el campo que dejé sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. Oh, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofistas».
Sin las Santas Escrituras es imposible confirmar a los legos en la verdad. Un nuevo propósito surgió entonces en su mente. Era en la lengua de Israel, decía, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová. ¿Y no resonará el Evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que al alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Los doctores y padres de la iglesia están en continuo desacuerdo. Solamente por la Biblia pueden los hombres llegar a la verdad. Uno sostiene a este doctor, otro a aquel, y cada escritor contradice a los demás. ¿De qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error? ¿Cómo? En verdad, solamente por la palabra de Dios. Fue poco después cuando un sabio doctor papista, que sostenía con él una acalorada controversia, exclamó: mejor sería para nosotros estar sin ley, sin la ley de Dios, que sin la del Papa. Tyndale repuso: yo desafío al Papa y a todas sus leyes, y si Dios me guarda con vida, no pasarán muchos años sin que haga yo que un muchacho que trabaje en el arado sepa de las Escrituras más que vos. El propósito que acariciara de dar a su pueblo el Nuevo Testamento en su propia lengua se confirmó entonces más, e inmediatamente Tyndale puso manos a la obra. Echado fuera de su hogar por la persecución, fuese a Londres y allí por algún tiempo prosiguió sus labores sin interrupción. Pero al fin la hazaña de los papistas le obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrársele y resolvió buscar refugio en Alemania. Aquí dio principio a la publicación del Nuevo Testamento en inglés. 2 veces su trabajo fue suspendido, pero cuando le prohibían imprimirlo en una ciudad, se iba a otra. Finalmente se dirigió a Worms, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad había muchos amigos de la Reforma y allí prosiguió Tyndale sus trabajos sin más obstáculos. Pronto salieron de la imprenta 3,000 ejemplares del Nuevo Testamento y en el mismo año se hizo otra edición. Con gran concentración de espíritu y perseverancia, prosiguió sus trabajos a pesar de la vigilancia con que las autoridades de Inglaterra guardaban los puertos. La palabra de Dios llegó de varios modos a Londres y de allí circuló por todo el país. Los papistas trataron de suprimir la verdad, pero en vano. El obispo de Durham compró de una sola vez a un librero amigo de Tyndale todo el surtido de la Biblia que tenía para destruirlas, suponiendo que de esta manera estorbaría en algo la circulación de las Escrituras.
Pero por el contrario, el dinero así conseguido fue suficiente para hacer una nueva y más elegante edición que de otro modo no hubiera podido publicarse. Cuando Tyndale fue aprehendido posteriormente, le ofrecieron la libertad a condición de que revelase los nombres de los que le habían ayudado a sufragar los gastos de impresión de sus Biblias. Él contestó que el obispo de Durham le había ayudado más que ninguna otra persona, porque habiendo pagado una crecida cantidad por las Biblias que habían quedado en existencia, le había ayudado eficazmente para seguir adelante con valor. Tyndale fue vendido y entregado a sus amigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente dio testimonio de su fe, muriendo mártir, pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a los soldados que se levantaron tras él a seguir batallando por siglos hasta el día de hoy. Latimer sostuvo desde el púlpito que la Biblia debía ser leída en el lenguaje popular. El autor de las Escrituras, decía él, es Dios mismo, y ellas participan del poder y de la eternidad de su autor. No hay rey, ni emperador, ni magistrado, ni gobernador que no esté obligado a obedecer su santa palabra. Cuidémonos de las sendas laterales y sigamos el camino recto de la palabra de Dios. No andemos como andaban nuestros padres, ni tratemos de saber lo que hicieron, sino lo que hubieran debido hacer. Barnas y Fried, los fieles amigos de Tyndale, se levantaron en defensa de la verdad. Siguieron después Cranmer y los Ridley. Entonces, estos caudillos de la Reforma inglesa eran hombres instruidos y casi todos habían sido muy estimados por su fervor y su piedad cuando estuvieron en la comunión de la Iglesia romana. Su oposición al papado fue resultado del conocimiento que tuvieron de los errores de la Santa Sede. Familiarizados como lo estaban con los ministerios de Babilonia, tuvieron más poder para alegar contra ella. Ahora voy a hacer una pregunta peregrina, decía Latimer. ¿Sabéis cuál es el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra? Veo que escucháis y que deseáis conocerle, pues os diré quién es el diablo. Nunca está fuera de su diócesis. Id a verle cuando queráis. Siempre está en casa, siempre está con la mano en el arado. Os aseguro que nunca lo encontraréis ocioso. En donde el diablo vive, abajo los libros, vivan las velas de cera, mueran las Biblias y vivan los rosarios, abajo la luz del Evangelio y viva la de los cirios, aún a mediodía, afuera con la cruz de Cristo y vivan los rateros del purgatorio. Nada de vestir a los desnudos, a los pobres, a los desamparados, y vamos adornando imágenes y ataviando alegremente piedras y palos, arriba las tradiciones y leches humanas,
abajo Dios y su santísima palabra. Mal haya que no sean nuestros prelados tan diligentes en sembrar buenas doctrinas como Satanás lo era para sembrar abrojos y cizañas. El gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que estaban de parte de ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. Negaban todo derecho a los papas, a los concilios, a los padres y a los reyes para intervenir en las conciencias en asuntos de religión. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban ellos las doctrinas y pretensiones. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban sus vidas a las llamas. «Ten buen ánimo», decía Latimer a su compañero de martirio, cuando las llamas estaban a punto de acallar sus voces, «que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que confío en la gracia de Dios jamás se apagará». En Escocia, la semilla de la verdad esparcida por Columba y sus colaboradores no se había malogrado nunca por completo. Centenares de años después que las iglesias de Inglaterra se hubieron sometido al Papa, las de Escocia conservaban aún su libertad. En el siglo XII, sin embargo, se estableció en ella el romanismo y en ningún otro país ejerció un dominio tan absoluto. En ninguna parte fueron más densas las tinieblas. Con todos rayos de luz penetraban la oscuridad, trayendo consigo la promesa de un día por venir. Los lollardos que vinieron de Inglaterra con la Biblia y las enseñanzas de Wycliffe hicieron mucho por conservar el conocimiento del Evangelio, y cada siglo tuvo sus confesores y sus mártires. Con la iniciación de la Gran Reforma vinieron los escritos de Lutero y enseguida el Nuevo Testamento inglés de Tyndale. Sin llamar la atención del clero, aquellos silenciosos mensajeros cruzaban montañas y valles, reanimando la antorcha de la verdad que parecía estar a punto de extinguirse. En Escocia, y deshaciendo la obra que Roma realizara en los 4 siglos de opresión que ejerció en el país. Entonces la sangre de los mártires dio nuevo impulso al movimiento de la Reforma. Los caudillos papistas despertaron repentinamente ante la inminente del peligro que amenazaba a su causa y llevaron a la hoguera a algunos de los más nobles y más honorables hijos de Escocia. Pero con esto no consiguieron más que cambiar la estaca en púlpito, desde el cual las palabras de estos mártires moribundos resonaban por toda la tierra escocesa, haciendo estremecerse las almas del pueblo bajo el propósito bien decidido de libertarse de los grillos de Roma. Hamilton y Wishart, príncipes por su carácter y por su nacimiento,
y con ellos un largo séquito de más humildes discípulos entregaron sus vidas en la hoguera. Empero de la ardiente pira de Wishart volvió uno a quien las llamas no iba a consumir, uno que bajo la dirección de Dios iba a hacer oír el toque de difuntos por el papado en Escocia. Juan Kinnock se había vuelto de las tradiciones y de los misticismos de la Iglesia para nutrirse de las verdades de la palabra de Dios, y las enseñanzas de Wishart le confirmaron en la determinación de abandonar la comunión de Roma y unirse a los perseguidos reformadores. Solicitado por sus compañeros para que desempeñase el cargo de predicador, no se atrevió, temblando al pensar en la responsabilidad que en ello le venía, y solo después de unos días de meditación, la lucha conmigo mismo consintió, pero una vez aceptado el puesto, siguió adelante con inquebrantable resolución y con un valor a toda prueba por toda la vida. Este sincero reformador no tuvo jamás miedo de los hombres. El resplandor de las hogueras no hizo más que dar a su fervor mayor intensidad. Con el hacha del tirano pendiente sobre su cabeza y amenazándole de muerte, permanecía firme en su puesto, repartiendo sendos bofetones y a diestra y a siniestra, demoliendo la idolatría. Cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueara el valor de más de un caudillo protestante, permaneció Juan Kinnock firme y denonado, dando testimonio de la verdad. No podían ganarlo con halagos, ni podían intimidarlo con amenazas. La reina le culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado, y de este modo, añadía ella, transgresaba el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Kinnock respondió con firmeza: como la verdadera religión no recibió su origen ni su autoridad de mano de los gobernantes, sino solo del eterno Dios, así tampoco los súbditos no pueden amoldar su religión al gusto de sus reyes, porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. Si toda la simiente de Abraham hubiera sido de la religión del faraón, del cual fueron súbditos por largo tiempo, os lo pregunto, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? Y si en los días de los apóstoles todos hubieran sido de la religión de los emperadores de Roma, decidme, señora, ¿qué religión habría hoy en el mundo? De esta suerte, señora, podéis comprender que los súbditos no están obligados a sujetarse a la religión de sus príncipes, si bien les está ordenado obedecerles. María respondió: vos interpretáis las Escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré? ¿Y quién será juez en este asunto? Debéis creer en Dios.
que habla con sencillez en su palabra, contestó el reformador, y más de lo que ella os diga, no debéis creerlo, ni de unos ni de otros. La palabra de Dios es clara, y si hay oscuridad en algún pasaje, el Espíritu Santo, quien nunca se contradice a sí mismo, en otros pasajes se explicará con más claridad, de modo que no queda lugar a duda, sino para el ignorante obstinado. Tales fueron las palabras que el intrépido reformador, con peligro de su vida, habló en los oídos de la reina. Con igual abnegación sostuvo sus planes, orando y combatiendo como fiel soldado del Señor, hasta que Escocia se vio libre del papado. En Inglaterra, el establecimiento del protestantismo como religión nacional hizo menguar la persecución, pero no la hizo cesar por completo. Mientras que muchas de las doctrinas de Roma quedaron suprimidas, no lo fueron así muchas de sus formas. La supremacía del Papa fue rechazada, pero en su lugar fue puesto el monarca como cabeza de la Iglesia. Muchos distaban aún los servicios de la Iglesia de la pureza y sencillez del Evangelio. El gran principio de la libertad religiosa no era aún entendido, si bien es verdad que poco apelaron los gobernantes protestantes a las horribles crueldades de que se valía Roma contra los herejes. No obstante, no era aún reconocido el derecho de todo hombre de adorar a Dios según el dictado de su conciencia. Se exigía de todos que aceptaran las doctrinas y observaran las formas del culto prescritas por la Iglesia establecida. Aún se siguió peregrinando a los disidentes por centenares de años, con más o menos encarnizamiento. En el siglo XVII, millares de pastores fueron depuestos de sus cargos. Se le prohibió al pueblo, so pena de fuertes multas, prisión y destierro, que asistiera a otras reuniones religiosas que no fueran las sancionadas por la Iglesia. Los que no pudieron dejar de reunirse para adorar a Dios, tuvieron que hacerlo en oscuras calles de árboles y guardillas, y en ocasiones en los bosques, a medianoche, en la protectora espesura de la floresta, a guisa de templo hecho por Dios mismo. Aquellos esparcidos y perseguidos hijos del Señor se reunían para derramar sus almas en plegarias y alabanzas. Pero a despecho de todas estas precauciones, muchos sufrieron por su fe. Las cárceles rebosaban, las familias eran desunidas, muchos fueron desterrados a tierras extrañas. Pero Dios estaba con su pueblo y la persecución no era capaz de acallar su testimonio. Muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que fueron baluarte y gloria de los Estados Unidos. Otra vez, como en los tiempos apostólicos, la persecución contribuyó al adelanto de la propagación del Evangelio. En una asquerosa mazmorra,
atestada de reos y libertinos, Juan Bunyan respiró el verdadero ambiente del cielo y escribió su maravillosa alegoría del viaje del peregrino de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial. Por más de 200 años, aquella voz habló desde la cárcel de Bedford con poder penetrante a los corazones de los hombres. El viador y la gracia abundante para el mayor de los pecadores han guiado a muchos por el sendero de la vida eterna. Baxter, Flavel, Alleyne y otros hombres de talento, de educación y de profunda experiencia cristiana se mantuvieron firmes defendiendo valientemente la fe que en otro tiempo fuera entregada a los santos. La obra que ellos hicieron y que fue proscrita y anatemanizada por los reyes de este mundo nunca puede perecer. La fuente de la vida y el método de la gracia de Flavel han enseñado a millares el modo de conservar sus almas fieles al Señor. El pastor reformado de Baxter ha sido una verdadera bendición para muchos que deseaban un avivamiento de la obra de Dios y su descanso eterno de los santos. Ha cumplido su misión llevando almas al descanso que queda para el pueblo de Dios. 100 años más tarde, en tiempos de oscuridad espiritual, aparecieron Whitefield y los Wesley, portadores de la luz de Dios bajo el régimen de la iglesia establecida. El pueblo de Inglaterra había llegado a un estado tal de decadencia que apenas podía distinguirse del paganismo. La religión natural era el estudio favorito del clero y en él iba incluida casi toda su teología. La aristocracia hacía escarnio de la piedad y se jactaba de estar por sobre lo que llamaba su fanatismo, en tanto que el pueblo bajo era ignorante y lleno de viejos, y que la iglesia no tenía valor ni fe para seguir sosteniendo la causa de la verdad ya decaída. La gran doctrina de la justificación por la fe, tan claramente enseñada por Lutero, había sido casi totalmente perdida de vista, y los principios del romanismo de confiar en las buenas obras para obtener la salvación ocupaban su lugar. Whitefield y los Wesley, miembros de la iglesia establecida, buscaban con sinceridad el favor de Dios, y lo que se les había enseñado era que esto se conseguía por medio de una vida virtuosa y por la observancia de las ordenanzas religiosas. En cierta ocasión en que Carlos Wesley cayó enfermo y pensaba que estaba próximo a su fin, le preguntaron en qué fundaba su esperanza de la vida eterna. Su respuesta fue: he hecho cuanto he podido por servir a Dios. Pero como el amigo que le dirigiera la pregunta manifestara no haber quedado satisfecho con la contestación, Wesley pensó que no son suficientes mis esfuerzos para fundar mi esperanza.
¿Me robaría esta mis esfuerzos? No me queda ninguna otra cosa en que confiar. Tales eran las tinieblas que habían caído sobre la iglesia y que ocultaban la expiación, robaban a Cristo su gloria, desviando la mente de los hombres de su única esperanza de salvación, la sangre del Redentor crucificado. Wesley y sus compañeros fueron guiados a reconocer que la verdadera religión tiene su asiento en el corazón y que la ley de Dios abarca los pensamientos, los mismos que las palabras y las obras. Convencidos de la necesidad y de la santidad de corazón, así como de un buen comportamiento, decidieron seriamente empezar vida nueva. Por medio de esfuerzos diligentes, acompañados de fervientes oraciones, se empeñaron en vencer las malas inclinaciones del corazón natural. Llevaron una vida de abnegación, de amor y de humillación, observando rigurosamente todo aquello que pensaban que podría ayudarles a alcanzar lo que ellos más deseaban, aquella santidad por medio de la cual tendrían asegurado el favor de Dios. Pero no lograron por este medio lo que buscaban. Vanos eran sus esfuerzos para librarse de la condenación del pecado y para quebrantar su poder. Era la misma lucha que había tenido que sostener Lutero en su celda en el convento de Erfurt. Era la misma pregunta que le había atormentado el alma. ¿Cómo puede el hombre ser justo para con Dios? El fuego de la verdad divina, que se había extinguido casi por completo en los altares del protestantismo, iba a prender de nuevo al contacto de la antorcha antigua que a través de los siglos había quedado firme en manos de los cristianos de Bohemia. Después de la Reforma, el protestantismo había sido pisoteado en Bohemia por las hordas de Roma. Los que no quisieron renunciar a la verdad tuvieron que huir. Algunos de ellos que se refugiaron en Sajonia guardaron allí la antigua fe, y de los descendientes de estos cristianos vino la luz que iluminó a Wesley y a sus compañeros. Juan y Carlos Wesley, después de haber sido ordenados para el ministerio, fueron enviados de misioneros a América. Iba también a bordo un grupo de moravos. Durante el viaje se desencadenaron violentas tempestades y Juan Wesley vio la muerte cara a cara. Sintiéndose sin seguridad de tener paz con Dios, los alemanes, por el contrario, mostraron una calma y una confianza que él no conocía. Ya mucho antes, dice él, había notado yo la gran formalidad de aquella gente. De su humildad había dado pruebas manifiestas al prestarme a desempeñar tareas tan serviles que ninguno de los ingleses hubiera querido hacer, y por estos servicios no podían ni hubieran recibido paga alguna, declarando que era esto un beneficio para sus altivos corazones y que su amante Salvador había hecho más por ellos
y día tras día manifestaban una humildad que ninguna injuria podía alterar. Al ser empujados, golpeados o derribados, se ponían en pie y se marchaban a otro lugar, pero sin quejarse. Ahora se presentaba una oportunidad en que probar si se habían despojado de todo temor, como habían mostrado estarlo, del orgullo, de la ira y de la venganza. Cuando iban a la mitad del salmo que estaban entonando al comenzar su culto, el mar embravecido se levantó y desgarró la vela mayor, anegó la embarcación y penetró de tal modo por la cubierta que parecía que las tremendas profundidades nos habían tragado ya. Los ingleses se pusieron a gritar desaforadamente. Los alemanes siguieron cantando con serenidad. Pasado el susto, le pregunté a uno de ellos: ¿no tuvisteis miedo? Y me dijo: no, gracias a Dios. Volví a preguntarle: ¿no tenían temor las mujeres y los niños? Y me contestó con calma: no, nuestras mujeres y nuestros niños no tienen miedo de morir. Al arribar a Sanab, vivió Wesley algún tiempo con los moravos, quedando muy impresionado con su comportamiento cristiano, refiriéndose a uno de sus servidores religiosos que contrastaba notablemente con el formalismo sin vida de la Iglesia de Inglaterra. Dijo: la gran sencillez y solemnidad del acto entero casi me hicieron olvidar el curso de los 17 siglos y me parecía hallarme en una de las asambleas donde no había fórmulas ni jerarquía, sino donde presidía Pablo el tejedor de tiendas o Pedro el pescador, y donde se manifestaba el poder del Espíritu. Al regresar a Inglaterra, Wesley, bajo la dirección de un predicador moravo, llegó a una inteligencia más clara de la fe bíblica. Llegó al convencimiento de que debía renunciar por completo a depender de sus propias obras para la salvación y abandonarse enteramente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En una reunión de la Sociedad Morava verificada en Londres, se leyó una declaración de Lutero que describía el cambio que opera el Espíritu de Dios en el corazón del creyente. Al escucharlo, Wesley, la fe prendió en su alma. Sentí, dice, calentarse mi corazón de un modo extraño. Sentí entrar en mí la confianza en Cristo y en Cristo solo para mi salvación, y fueme dada plena seguridad de que había borrado mis pecados, sí, los míos, y de que me había librado a mí de la ley del pecado y de la muerte. Tras largos años de arduo y enojoso trabajo, años de rigurosa abnegación, de censuras y de humillación, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Al fin le encontró y comprobó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don sin dinero y sin precio.
una vez afirmado en la fe de Cristo, ardió su alma del deseo de esparcir por todas partes el conocimiento del glorioso Evangelio de la libre gracia de Dios. Consideró el mundo entero como mi parroquia, decía él, y donde quiera que esté, encuentro oportuno, justo y de mi deber declarar a todos los que quieran oírlas las alegres nuevas de la salvación. Siguió llevando una vida de abnegación y rigor, ya no como base, sino como resultado de la fe, no como raíz, sino como fruto de la santidad. La gracia de Dios en Cristo es el fundamento de la esperanza del cristiano, y dicha gracia debe manifestarse en la obediencia. Wesley consagró su vida a predicar las grandes verdades que había recibido él: la justificación por medio de la fe en la sangre expiatoria de Cristo y el poder regenerador del Espíritu Santo en el corazón, que lleva fruto en una vida conforme al ejemplo de Cristo. Whitefield y los Wesley habían sido preparados para su obra por medio de un profundo sentimiento de su propia perdición. Y para poder sobrellevar duras pruebas como buenos soldados de Jesucristo, se habían visto sometidos a larga serie de escarnios, burlas y persecución, tanto en la universidad como al entrar en el ministerio. Ellos y otros pocos que simpatizaban con ellos eran conocidos con el apodo de metodistas entre sus condiscípulos incrédulos, apodo que en la actualidad es considerado como honroso por una de las más grandes denominaciones de Inglaterra y América. Como miembros de la Iglesia de Inglaterra, estaban muy apegados a sus formas de cultos, pero el Señor les había señalado en su palabra un modelo más perfecto. El Espíritu Santo les constreñía a predicar a Cristo y a este crucificado. El poder del Altísimo les guiaba en sus trabajos. Millares fueron convencidos y verdaderamente convertidos. Había que proteger a estas ovejas de los lobos rapaces. Wesley no había pensado formar una nueva denominación, pero organizó a los convertidos en lo que se llamó en aquel entonces la Unión Metodista. Misteriosa y ruda fue la oposición que estos predicadores encontraron por parte de la iglesia establecida, y sin embargo Dios en su sabiduría dirigía todos los actos que debían hacer que la reforma empezara dentro de la misma iglesia. Si hubiera venido toda ella de fuera, no habría podido penetrar allí donde tanto se necesitaba, pero los predicadores revivalistas eran eclesiásticos y que trabajaban dentro del gremio de la iglesia donde quiera que encontraban oportunidad para ello. La verdad entró allá donde las puertas hubieran de otro modo quedado cerradas. Algunos de los
clérigos despertaron de su sopor y se convirtieron en predicadores activos de sus parroquias. Varias iglesias que habían sido petrificadas por el formalismo fueron de pronto devueltas a la vida. En los tiempos de Wesley, como en todas las épocas de la historia de la Iglesia, hubo hombres dotados de diferentes dones que hicieron cada uno la obra que les fuera señalada. No estuvieron de acuerdo en todos los puntos de doctrina, pero todos fueron guiados por el Espíritu de Dios, unidos en el absorbente propósito de ganar almas para Cristo. Las diferencias que mediaron entre Whitefield y los Wesleys amenazaron en cierta ocasión de generar en mala inteligencia, pero habiendo aprendido a ser mansos en la escuela de Cristo, la tolerancia y el amor fraternal los reconcilió. No tenían tiempo para disputas cuando a su derredor abundaban el mal y la iniquidad, y los pecadores caminaban a su ruina. Los siervos de Dios tuvieron que recorrer un camino duro. Hombres de saber y de talento empleaban su influencia contra ellos. Al cabo de algún tiempo, muchos de los eclesiásticos manifestaron marcada hostilidad y las puertas de la iglesia se cerraron a la fe pura y a los que proclamaban. La actitud adoptada por los clérigos de denunciarlos desde el púlpito despertó los elementos de oscuridad, de ignorancia y de iniquidad. Una y otra vez Wesley escapó a la muerte debido a un milagro de la misericordia de Dios. Cuando la rabia de las turbas rugía contra él y que parecía no haber ya modo de escapar, un ángel en forma de hombre se le ponía al lado. El pueblo amotinado retrocedía y el siervo de Cristo salía salvo del lugar peligroso. Hablando él de su salvación, de uno de estos lances decía: muchos trataron de arrojarme mientras descendíamos de una montaña por una senda resbalosa que conducía a la ciudad, porque suponían, y con razón, que una vez cayendo allí me hubiera sido muy difícil levantarme. Pero no tropecé ni una vez ni resbalé en la pendiente senda hasta lograr ponerme fuera de sus manos. Muchos quisieron sujetarme por el cuello o tirarme de los faldones para hacerme caer, pero no lo pudieron. Si bien hubo uno que alcanzó a sujetarme de uno de los faldones del chaleco, el cual le quedó en la mano, mientras que el otro faldón, en cuyo bolsillo guardaba yo un billete del banco, no fue más que desgarrado a medias. Un sujeto fornido que venía detrás de mí me dio de golpes con un garrote de encima. Si hubiera logrado pegarme una sola vez en la nuca, se hubiera ahorrado el trabajo de seguir golpeándome. Pero siempre se desviaba el golpe, sin poderme explicar el por qué, pues no podía yo mover las manos para defenderme. Otro venía corriendo por entre el tumulto con el brazo levantado para descargar el golpe sobre mí,
Se detuvo de pronto y solo me dio en la cabeza, diciendo: «¿Qué cabello tan suave tiene?». Los primeros que se convirtieron fueron los héroes del pueblo, los que capitaneaban a la canalla, uno de los cuales había ganado un premio peleando en el patio de los osos. Cuán suave y gradualmente nos prepara Dios para hacer su voluntad. 2 años ha pasado rozándome el hombro, un pedazo de ladrillo. 1 año después recibí una pedrada en la frente. Hace 1 mes que me dieron una bofetada y hoy por la tarde 2. Una antes de que entrara en el pueblo y otra después de haber salido de él. Pero fue como si no me hubieran hecho nada, pues si bien un desconocido me dio un golpe en el pecho con todas sus fuerzas y el otro en la boca, con tanta furia que la sangre brotó inmediatamente, no sentí más dolor que si me hubieran dado con una paja. Los metodistas de aquellos días, tanto el pueblo como los predicadores, sufrieron escarnios y persecuciones, tanto por parte de los miembros de la iglesia establecida como de gente irreligiosa excitada por sus prejuicios contra ellos. Se los arrastraba ante los tribunales de justicia y lo eran solo de nombre, pues la justicia en aquellos días era rara en las cortes. Con frecuencia eran atacados por sus perseguidores. La turba iba de casa en casa y les destruía los muebles y los que encontraban, llevándose los que les parecía y abusando de un modo brutal de los hombres, de las mujeres y de los niños. En ocasiones se fijaban avisos en las calles convocando a los que quisiesen ayudar a quebrar ventanas y saquear las casas de los metodistas, dándoles cita en lugar y hora señalados. Estos atropellos de las leyes divinas y humanas se dejaban pasar sin castigo. Se organizó una persecución en forma contra gente cuya única falta era la de conducir a los pecadores por la senda de santidad, apartándolos del camino de la perdición. Refiriéndose Juan Wesley a los cargos que le fueron impuestos, a él y a sus compañeros decía: algunos sostienen que las doctrinas de estos hombres son falsas, erróneas e hijas del entusiasmo. Todas estas pretensiones han sido cortadas de raíz, habiendo quedado bien probado que cada una de dichas doctrinas es pura doctrina de las Escrituras, interpretada por nuestra propia Iglesia. De consiguiente, no pueden ser falsas ni erróneas, si es que la Escritura es verdadera. Otros sostienen que las doctrinas son demasiado estrictas, que hacen muy estrecho el camino del cielo, y esta es en realidad la objeción fundamental, toda vez que fue casi la única por algún tiempo y la que se encuentra implícitamente a la base de otras miles más que se prestan en varias formas. Empero este camino del cielo ¿no hicieron aún más estrecho el Señor y sus apóstoles?
¿Son nuestras doctrinas más estrictas que las de la Biblia? Considerad solo unos cuantos textos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres darán cuenta en el día del juicio. Hora que comáis, hora que bebáis, o cualquiera cosa que hiciereis, hacedlo todo para gloria de Dios. Si su doctrina es más estricta, son dignos de censura, pero en conciencia bien sabéis que no lo es. ¿Y quién puede quitar una tilde de la palabra de Dios a fin de hacerla menos estricta, sin corromperla? ¿Podría algún mayordomo de los misterios de Dios ser declarado fiel si alterase parte siquiera de tan sagrado depósito? No, nada puede quitar, nada de tan sagrado, nada puede quitar, nada puede suavizar, antes está en la obligación de manifestar a todos que no puede rebajar las Escrituras a vuestro gusto. Tenéis que elevaros vosotros mismos hasta ellas o morir para siempre. El grito general es: qué faltos de caridad son estos hombres que no tienen caridad. ¿En qué respecto? ¿No dan de comer al hambriento y no visten al desnudo? No, no es este el asunto, que en esto no faltan. Es que donde les falta caridad es en su modo de juzgar, pues creen que ninguno puede ser salvo a no ser que siga el camino de ellos. El decaimiento espiritual que se había dejado sentir en Inglaterra poco antes del tiempo de Wesley era debido a gran parte a la enseñanza del antinomianismo. Muchos afirmaban que Cristo había abolido la ley moral y que por lo mismo los cristianos no tenían obligación de observarla, que el creyente está libre de la esclavitud de las buenas obras. Otros, si bien admitían el carácter perenne de la ley, declaraban que no había necesidad de que los ministros exhortaran al pueblo a la obediencia de los preceptos de ella, desde que los que habían sido elegidos por Dios para ser salvos serían llevados por el impulso irresistible de la gracia divina a practicar la piedad y la virtud, mientras que aquellos que estaban sentenciados a eterna reprobación no podían de por sí mismos obedecer la ley divina. Otros, que también sostenían que los elegidos no pueden ser destituidos de la gracia ni faltar al favor divino, llegaban a la conclusión aún más horrenda de que sus malas acciones no son en realidad pecaminosas, ni pueden ser consideradas como casos de violación de la ley divina, y que en consecuencia los tales no tienen por qué confesar sus pecados
ni romper con ellos por medio del arrepentimiento. Por lo tanto, declaraban que aún uno de los pecados más viles, considerado universalmente como desmesurada violación de la ley divina, no es pecado a los ojos de Dios, siempre que lo hubiera cometido con uno de los elegidos, porque es característico distintivo de estos que no pueden hacer nada que desagrade a Dios ni que sea contrario a la ley. Estas monstruosas doctrinas son esencialmente lo mismo que la enseñanza posterior de los educacionistas y teólogos populares, que dicen que no existe ley divina como norma inmutable de lo que es recto, y que más bien la norma de la moralidad es indicada por la sociedad y que ha estado siempre sujeta a cambios. Todas estas ideas son inspiradas por el mismo Espíritu Maestro, por aquel que hasta entre los seres impecables de los cielos comenzó su obra de procurar suprimir las justas restricciones de la ley de Dios. La doctrina de los decretos divinos, que fija de una manera inalterable el carácter de los hombres, había inducido a muchos a rechazar virtualmente la ley de Dios. Wesley se opuso tenazmente a los errores de los maestros del antinomianismo, probando que son contrarios a las Escrituras, porque ha sido manifestada la gracia de Dios, la cual trae salvación a todos los hombres. Esto es bueno y acepto delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues que para todos hay un solo Dios y un solo medianero entre los hombres, entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. El Espíritu de Dios es concedido gratuitamente para que todos puedan echar mano de los medios de salvación. Y de este modo, Cristo, la luz verdadera, alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Los hombres se privan de la salvación porque rehúsan voluntariamente la dádiva de la vida. En contestación de la pretensión de que a la muerte de Cristo quedaban abolidos los preceptos del Decálogo, como también los de la ley ceremonial, decía Wesley, la ley moral contenida en los 10 mandamientos, sancionada por los profetas, Cristo no lo abolió. No era su intención al venir al mundo de suprimir ninguna de sus partes. Esta es una ley que jamás puede ser abolida, pues permanece firme como fiel testigo en los cielos. Esta era desde el principio del mundo, habiendo sido escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de todos. Los hijos de los hombres, al salir de manos del Creador, y no obstante estar ahora borradas en gran manera por el pecado, las letras, tiempo atrás escritas por el dedo de Dios, no pueden serlo del todo mientras tengamos conciencia alguna del bien y del mal. Cada uno de los elementos de que consiste esta ley tiene que regir a
toda la humanidad y por todos los siglos, por no depender de ninguna consideración de tiempo ni de lugar, ni de ninguna otra sujeta a alteración, sino por depender de la naturaleza de Dios mismo y de la del hombre y de la invariable relación que existe entre uno y otro. No he venido para invalidar, sino para cumplir. Sin duda, quiere el Cristo dar a entender en este pasaje, según se coligue por el contexto que vino a establecerla en su plenitud, a despecho de cómo pueden interpretarla los hombres que vino a poner en plena claridad y a la vista de todos los que en ella pudiera ver de oscuro, vino para poner de manifiesto la verdad y la importancia de cada una de ellas, de sus partes, para demostrar su longitud y su anchura y la medida exacta de cada mandamiento que la ley contiene, y al mismo tiempo la altura y la profundidad, la inapreciable pureza y la espiritualidad de ella en todas sus secciones. Wesley demostró la perfecta armonía que existe entre la ley y el Evangelio. Hay pues una íntima relación que bien puede concebirse entre la ley y el Evangelio. Por una parte, la ley nos abre continuamente paso hacia el Evangelio y nos lo señala, y por otra, el Evangelio nos lleva constantemente a un cumplimiento exacto de la ley. La ley, por ejemplo, nos exige que amemos a Dios y a nuestro prójimo, y que seamos mansos, humildes y santos. Nos sentimos incapaces de estas cosas, y aún más conocemos que a los hombres esto es imposible. Pero vemos una promesa de Dios de darnos ese amor y de hacernos humildes, mansos y santos. Nos acogemos a este Evangelio y a estas alegres nuevas. Se nos da conforme a nuestra fe, y la justicia de la ley se cumple en nosotros porque por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Entre los más acérrimos enemigos del Evangelio de Cristo, dijo Wesley, se encuentran aquellos que juzgan la ley misma abiertamente y explícitamente y hablan mal de ella, que enseñan a los hombres a quebrantar, a disolver, a perder, a deshacerse de la obligación, no solo uno, ya el menor o el mayor, sino todos los mandamientos de la ley de una vez. La más sorprendente de todas las circunstancias que acompañan a este terrible engaño es la de que los que se entregan a él creen que realmente honran a Cristo cuando echan a un lado la ley, su ley, y que están ensalzando su carácter, mientras que lo que hacen es destruir su doctrina. Sí, es cierto que le honran lo mismo que Judas, cuando le dijo: salud, maestro, y le besó. Y él podría decir también a cada uno de ellos: con un beso entregas al Hijo del Hombre. No es otra cosa que entregarle con un beso
hablar de su sangre y despojarle al mismo tiempo de su corona, echar luz sobre parte de sus preceptos y con el pretexto de hacer adelantar su evangelio. Y en verdad nadie puede eludir el cargo al predicar la fe de cierta manera, que directa o indirectamente haga caso omiso de algún elemento de la obediencia, al predicar a Cristo de un modo que anule o debilite de alguna manera el más pequeño de los mandamientos de Dios. Y a los que insistían en que la predicación del Evangelio satisface todas las exigencias de la ley, Wesley replicaba: lo negamos rotundamente. No satisface ni siquiera el primer fin de la ley, que es convencer a los hombres de su pecado, despertar a aquellos que duermen aún al borde del infierno. El apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y mientras no esté el hombre completamente convencido de sus pecados, no puede sentir verdaderamente la necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Como lo dijo nuestro Señor, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Es por lo tanto absurdo ofrecerle médico al que está sano, o que cuando menos cree estarlo, primeramente tenéis que convencerle de que está enfermo. De otro modo, no os agradecerá la molestia que por él os dais. Es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón está sano, por no habérsele partido todavía. Así es como el predicar el Evangelio de la gracia de Dios, Wesley, a semejanza de su maestro, procuraba engrandecer la ley y hacerla honorable. Cumplió fielmente con la obra que Dios le encomendara, y gloriosos fueron los resultados que le fue dado contemplar. Hacia el fin de su larga vida de más de 80 años, de los cuales consagró más medio siglo en su ministerio itinerante, sus fieles adherentes llegaban al número de 500,000 de almas, pero las multitudes que por medio de sus trabajos fueron rescatados de la ruina y de la degradación del pecado y elevadas a un nivel más alto de pureza y santidad, y el número de los que por medio de sus enseñanzas han alcanzado una experiencia más profunda y más rica, nunca se conocerán hasta que toda la familia de los redimidos sea reunida en el reino de Dios. La vida de Wesley encierra una lección de incalculable valor para cada cristiano. Ojalá que la fe y la humildad y el celo incansable, la abnegación y el desprendimiento de este siervo de Cristo se reflejen en las iglesias hoy.